Vamos a buscar en Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente en tu presencia, Señor, pidiéndote que tú te muevas con tu poder, que hables, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, que utilices tu palabra, Señor, para escudriñar nuestro corazón, para ir profundo, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la versión Dios habla hoy dice: no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad, llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Bueno, este salmo de David es un salmo que destaca la obediencia, ¿sí? Hace unos días hablábamos acerca de que el Señor no nos pide a nosotros la obediencia como tal, es decir, para que Él nos acepte no es necesario que nosotros obedezcamos, pero sí la palabra está dada con ciencia, con sabiduría. Hay un pasaje que lo dice así, dice que hay profundidad y ciencia en la palabra para instruirnos y para ayudarnos a vivir una vida que sea digna del Señor. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor y cuando entendemos el amor del Señor, sabemos que debemos guardar los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida glorifique al Señor. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si bien la gracia opera a nuestro favor, también es cierto que el creyente debe tener una serie de conductas, porque en muchas ocasiones se mira que los creyentes, digamos que en la iglesia, frente a lo que es el servicio, actúan aparentemente adecuadamente, ¿sí? Pero en lo que es en la intimidad y en sus prácticas y costumbres diarias, muchas veces hay ciertas cosas que no glorifican al Señor. Entonces, ¿en qué nosotros debemos tener en cuenta? Porque aquí dice: ten en cuenta al Señor tu Dios en tu vida, en que lo que nosotros hagamos siempre tengamos en cuenta que glorifique al Señor de alguna manera. Las otras obras que nosotros hagamos van a ser obras que no van a cumplir ninguna función, sino de deteriorar nuestra condición del corazón, envanecer el corazón, porque no estamos glorificando al Señor. Entonces aquí el rey David recuerda y dice que es importante no olvidarse de la ley, es decir, es importante no olvidarse de lo que el Señor, del modo de vida que el Señor quisiera para nosotros, porque Cristo quiere una vida abundante para su pueblo, y eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿sí? Y a veces pensamos que no, que nosotros vamos a seguir siendo los mismos que hemos sido durante muchos años, de pronto en una vida de escasez, o dependiendo de la forma en cómo nosotros hemos vivido nuestro contexto y nuestras realidades. Pero lo que el Señor quiere es prosperar nuestro camino en todo, ¿sí? Por eso dice hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todo conforme va prosperando tu alma. Entonces el alma se refiere a esto, al corazón, que debe guardar dentro de sí los mandatos del Señor. Si usted es una persona que a la hora de reaccionar, porque mire que la reacción es algo bien importante,
¿sí? Si usted a la hora de reaccionar a las diferentes situaciones sociales, anímicas o lo que sea, reacciona diferente a como el Señor esperaría que reaccione, usted no está glorificando al Señor. Entonces es importante nosotros pegarnos a esos mandamientos, guardarlos en nuestro corazón. Por eso a veces el Señor me pone a decirles a ustedes, y acuérdense de esto siempre, ¿sí? Hay cosas que son tan importantes y hay principios que son tan importantes de la palabra que si usted los recuerda en su diario vivir, usted va a vivir la bendición. Uno de esos principios importantes es, por ejemplo, el diezmo, del cual casi nunca se habla, ¿sí? Para de pronto no incomodar, cosa que está mal, ¿sí? Pero el diezmo es un principio. Dice la palabra, probadme ahora en esto. Si nosotros cumplimos con esos mandatos, por eso es que es importante, o sea, aquí estamos hablando ya de una vida prosperada, de una vida de bendición. No estamos hablando de la aceptación que tenga Cristo hacia nosotros, porque Él ya nos acepta a pesar de nuestras inconsistencias, digamos. Pero también es bueno recordarle a la gente cosas. ¿Por qué? Porque la gente espera en Dios, ¿sí? Nosotros esperamos en Dios algunas cosas, y si el pastor no nos instruye a corregir, a obedecer, pues por más que usted tenga fe y por más de que usted espere en el poder del Señor, hay cosas que no se van a dar si no se cumplen los principios que actúan como ciencia, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de ciencia, ¿a qué nos referimos? A cosas que se dan, que tienen una causa y una consecuencia natural, ¿sí? Por un movimiento que se haya formado. Es decir, o sea, nosotros no podemos esperar que muchas cosas de bendición pasen en nuestra vida si nosotros no tenemos en cuenta los mandatos del Señor, que obran con profundidad y con ciencia, dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces por eso es importante, porque ¿quién más que el rey David experimentó la gracia? ¿Sí o no? ¿Quién más que él tuvo que pasar la página y decir, bueno, estos pecados o estos errores que yo cometí, que no cuenten delante del Señor? Por eso le dice, examíname tú, Señor, y eso lo estábamos estudiando, ¿sí? Examíname tú y que no cuente lo malo que tengo yo. Pero esto, ¿en qué consiste? En que usted esa gracia la utilice para crecer, ¿sí? Porque la gracia junto con la obediencia, digamos que llevan al ser humano a una vida, como dice aquí, una vida coherente con lo que se piensa del Señor, coherente con la grandeza de nuestro Dios. Por eso aquí dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Tendrás una larga vida llena de felicidad. La Nueva Traducción Viviente dice, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. No solamente a usted le va a dar satisfacción su vida, sino a los que le rodean, ¿sí? Porque mire que nosotros siempre estamos siendo juzgados. Usted es creyente y usted tiene un contexto de pronto de hijos, de padres, de primos, de abuelos, de familiares y de amigos que están juzgando con sus ojos lo que pasa con usted, ¿sí? Y entonces no es coherente con la grandeza del Señor que usted viva una vida diferente a lo que el Señor plantea para nosotros, ¿sí? Pero entonces nosotros debemos guardar en nuestra memoria esos mandamientos para que nuestra vida nos dé satisfacción a nosotros y a las personas que están viéndola, ¿sí? Entonces buscar ese respaldo, porque la obediencia es como cuando uno usa la técnica. Sabe que en algunos deportes o algunas actividades hay una determinada técnica. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio sin la técnica adecuada, el resultado no va a ser el que se espera. Si hacemos un ejercicio con la técnica, con la postura, estamos nosotros respaldándonos. O sea, usted tiene que confiar, por eso es que en los gimnasios hay espejos, ¿sí? Porque uno se mira para mirar la postura
que esté adecuada según cómo le han enseñado. Seguramente el instructor le dice la espalda tiene que estar completamente recta, y eso es lo que nos va a dar a nosotros certeza de que lo estamos haciendo bien, porque el resultado no es algo que se dé inmediatamente, ¿sí o no? A veces uno hace ejercicio y duele haciéndolo bien o haciéndolo mal, es decir, cuando uno se esfuerza, pero nos respaldamos en la parte técnica. El tema de la obediencia yo lo entiendo más o menos así, ¿sí? Porque usted y yo podemos vivir bajo la gracia, obviamente, ¿sí? Pero seguir en la consecuencia de nuestros actos sin darnos cuenta. Vivir obedeciendo y tener en cuenta el mandato del Señor es hacer caso de la técnica. Es decir, si el profesor a nosotros nos dice, porque el profesor conoce la técnica, que es lento, por ejemplo, el ejercicio para un músico, que es lento, es porque la técnica dice que si usted lo hace lento, luego le va a salir rápido, no es al contrario, ¿sí? Si nosotros obedecemos, porque mire que para eso hay que usar como la conciencia, porque uno tiende a irse a lo rápido en este contexto en el que estoy hablando, ¿sí? Pero los mandatos del Señor son como la parte técnica, es decir, si tú obedeces a tus padres, si tú honras a tus padres, la consecuencia de eso es tener larga vida, ¿sí? No viene de ti el resultado, viene de que utilices la técnica, es decir, el buen uso del mecanismo de vida que el Señor nos plantea son los resultados que Él plantea, ¿sí? Entonces uno en muchas cosas tiene que, digamos, hacer caso omiso de lo que a veces nosotros pensamos, porque uno piensa a veces y quiere añadir a las cosas y uno dice, no, pero es que a mí me funciona de esta manera, ¿sí? Y el profesor le dice, no, así sientas que ya lo puedes hacer más rápido, hazlo lento, por ejemplo, y uno quiere añadirle, entonces uno dice, no, pero es que yo ya puedo añadirle un poco más, yo ya puedo hacer esto de otra manera, ya puedo añadir un poco más de peso, y el profesor, el instructor le dice, no, esas son las partes técnicas, ¿sí? Que en la vida, en todo lo que usted haga, si usted hace caso de la técnica y de la ciencia, porque la palabra de Dios es ciencia, ¿sí? Así como otras ciencias. Si hacemos caso de la ciencia del Señor, los resultados van a venir. ¿Cuáles? Tendrás una larga vida y llena de felicidad. ¿Por qué dice Dios habla hoy llena de felicidad? Porque en la Reina Valera dice, tendrás largura de días, años de vida y paz te aumentarán. ¿Sí o no? Que la mayoría de nosotros tenemos, cuando uno le dice, ¿cuál es tu temor más grande? Generalmente es relacionado con la muerte, ¿sí o no? Digamos, no, a mí el sueño más grande, el miedo más grande que tengo es morir en un accidente de tránsito, o morirme ahora y no cumplir mis objetivos, o morirme y dejar a mis hijos. Así me decían unas personas que tienen hijos, que a partir de que tuvieron hijos les entró el miedo, el temor, como a sufrir algún accidente o a morir y dejar en abandono a los hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, digamos que está destinado a vivir un periodo de tiempo en el cual, cuando eso se completa, encuentra satisfacción. ¿Usted ha mirado a los viejitos que dicen, ya me quiero morir? Y uno dice, uy, no, qué lástima. Pero en ellos hay tranquilidad. Es como decir, ya estoy cansado, ya lo que tuve que vivir, ya lo viví. Pero si le dicen a uno, de pronto en la mitad de la vida, que se va a morir, uno se impacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el círculo completo de lo que se espera para nosotros. Ahora, obviamente, dentro de esto pues caben muchas circunstancias que a veces el Señor permite y nos lleva antes por algunas razones, pero en general el creyente que obedece la técnica, la parte técnica, ¿sí? Que dice, bueno, yo ya conozco al Señor, ya conozco su amor, pero no me voy a quedar quieto, voy a obedecer los mandamientos, me voy a comportar como dice la palabra, tiene como promesa largura de años, más años a su vida serán añadidos, y a esos años usted los va a vivir con paz se aumentará, ¿sí? Entonces, por eso es que estas versiones son interesantes como cotejarlas entre sí, porque dicen cosas distintas, ¿sí? Es la satisfacción. Cuando uno dice vivir una vida llena de felicidad, uno dice, bueno,
todo lo que pasó en mi vida es como una sensación así, de nada me arrepiento, la verdad es que el Señor estuvo conmigo, nunca me vi desamparado, nunca me vi que el Señor me haya como dejado avergonzado en mis asuntos, el Señor me fue moviendo a un lado a otro, pero tengo satisfacción por lo vivido. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mire, cuando a veces el Señor, digamos, trabaja en las personas, y a veces ni siquiera con el trabajo del Señor, a veces el corazón empieza a endurecerse. Esto pasa muchísimo en la iglesia, ¿sí? Nuestro corazón, como hablábamos ayer, a veces encontramos tropiezos, porque hay durezas, porque hay levaduras en el corazón. ¿Y a qué se refiere esto? A que usted recuerde que usted debe tener un corazón misericordioso, recordar cómo ha sido Cristo con usted. Por eso es que eso tiene que ver, esto es imposible hacerlo si usted, como mencionábamos la semana pasada, no ha conocido el amor del Señor, ¿sí? Cuando nosotros conocemos el amor del Señor, es fácil obedecerle, es interesante obedecerle, es como llamativa la experiencia de obedecerle, ¿sí? Tenemos motivación por hacerlo. Pero si usted no conoce el amor del Señor, no tiene ese impulso. Pero entonces, en esa obediencia al Señor, acuérdese de cómo el Señor lo ha trabajado a usted, de dónde lo sacó, cómo era su vida antes de conocerle y cómo el Señor ha ido transformando, cómo su contexto ha ido siendo transformado. ¿Para qué? Para que cuando usted juzgue, así como mencionábamos hace un momento, nosotros estamos siendo juzgados permanentemente, ¿sí o no? Nosotros es como si estuviéramos puestos en escena y toda la gente está observando qué pasa de bueno y qué pasa de malo, ¿sí? Algunos se alegran y otros se entristecen con la felicidad de nosotros y etcétera, ¿sí? Pero nosotros también somos, entre comillas, o para poner el ejemplo, juzgadores de lo que nos rodea. Entonces, en ese momento, dice la palabra, el principio es, coloca la misericordia y la verdad, que nunca se aparten de ti. Por eso Dios habla hoy, dice, no abandones nunca el amor y la verdad. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Es decir, que el Señor nos llama la atención a ser personas leales, ¿sí? A ser personas que no abandonan a quienes tienen a su alrededor, a ser bondadosos con los que tenemos alrededor, ¿sí? Por eso uno de las muestras de que nosotros hemos sido formados es que nos duele. Por ejemplo, mire nada más el ejemplo de Noé, los hijos. Y esto pasa hoy en día hartísimo. Yo recuerdo que en la cárcel había un fiscal que había cometido pues sus delitos económicos, había robado como una plata, yo no sé, y tenía un hijo y tenía la esposa. Y el hijo se desentendió del padre, ¿sí? ¿A qué voy? A que Noé tuvo 3 hijos. Y cuando se descubrió el pecado de Noé, hubo uno que lo vio y lo juzgó, y otros 2 que lo cubrieron sin mirarlo, ¿sí? Entonces, estas, es como decir unas buenas costumbres, es como decir aprender a vivir. Usted tiene que aprender a vivir. Si usted está con alguien, si usted tiene un compromiso con alguien, aprenda a vivir en ese compromiso, ¿sí? Si usted tiene personas a su alrededor, no abandone, porque eso es lo que el Señor no ha hecho con usted, ¿sí? Entonces esa palabra, esos principios nos llevan a nosotros a una vida que satisface al Señor cuando nos mira, ¿sí? Así sea justo o no justo que usted abandone o no abandone a alguien, cuando el Señor lo mira, Él juzga de acuerdo al principio y dice, bien, está haciendo conforme a lo que yo haría, ¿sí? Porque Él nos enseña a vivir como Él lo haría.
Entonces dice, no permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Por eso es que para uno ser bondadoso con alguien, la manera más fácil es recordar cuántas veces el Señor ha sido bueno con uno, ¿sí? Si a usted le cuesta perdonar, por ejemplo, alguna cosa que le hayan hecho, algo que le dolió, recuerde cuántas veces usted ha herido de alguna manera al Señor, ¿sí? Y cómo el Señor lo ha perdonado. Ahí uno agacha la cabeza y dice, no, ¿sí? No tengo derecho a decir no perdono, no acepto, porque a veces uno dice, no, es que yo no acepto esto de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, ¿sí? No acepto, no, sí, porque el Señor a usted le ha aceptado muchas cosas para atraerlo con su amor, ¿sí? Entonces mire que el principio tanto de ser aceptados nosotros por la gracia como el principio de bendición van ligados. ¿Esto para quiénes es? Para quienes quieren entrar en la profundidad de la ciencia de Dios, para quienes quieren tener los resultados de la técnica que el Señor construyó de vida. Usted sabe que hoy se habla mucho de los diferentes estilos de vida y usted mira que hay unos que son fitness, hay otros que son veganos, hay otros que son hippies, hay otros que son al contrario, ¿sí? Los estilos de vida, ¿sí? Bueno, el Señor nos plantea ese estilo de vida, esta técnica para que usted tenga largura de días y paz en su vida. Sí, ayer estábamos viendo un documental acerca se llama Sin Límites, que es como encontrar las formas para extender para ser más longevos y tener una mejor salud, ¿sí? Físicamente hablando y mentalmente hablando. Y digamos que la gente busca las técnicas, fíjese. Gente que no conoce del Señor, y las hay, sí las hay, pero nosotros tenemos una mejor, ¿sí? Porque fíjese que así nosotros no hayamos nacido con características, porque hay gente que nace con características de fortaleza, ¿sí? Hay muchachos, por ejemplo, que uno los mira y sin que hagan mucho ya se los nota, digamos, acuerpados. Eso es una característica con la que se nace, que se la puede trabajar y desarrollar. Pero a pesar de eso, si nosotros tenemos o no tenemos ciertas características, el Señor se ocupa, ¿sí? Y en muchos de nosotros el Señor actúa, por ejemplo, en el tema de la salud, sin nosotros ser los que más nos cuidamos, por ejemplo. Ahora, yo no es que le esté diciendo que se eche al 3 porque el Señor le va a ayudar con su salud. No, porque hay técnicas, ¿sí? O sea, usted tiene técnicas para hacerlo. Coja una, coja otra, ¿sí? De lo que encuentra en el mundo, de lo que se ha estudiado, pero sobre todo coja la técnica que el Señor le plantea, ¿sí? Entonces usted puede matarse haciendo ejercicios para aumentar su longevidad, pero si usted no ha honrado a sus padres, pues la promesa no se va a cumplir. Entonces a eso se refiere esto, ¿sí? Son principios, son mandamientos, son técnicas para la vida, para que usted pueda disfrutar de las bendiciones que vienen a partir de eso. Y una noticia, esto requiere una disciplina, ¿sí? Esto requiere que usted se discipline, que usted cuando vaya a reaccionar, por eso le digo, se acuerde, porque esto es lo que nos dice esta palabra, que cuando usted vaya a reaccionar, no es que me hirieron, no es que me hicieron esto. ¿Cómo voy a reaccionar? Cuando usted vaya a reaccionar, acuérdese de qué le dice la palabra, que la bondad, la lealtad o el amor estén, como dice, que nunca se aparten de ti. Cuando usted vaya a juzgar a alguien que hizo daño, a un hijo suyo que hizo un daño, lo que sea, acuérdese de la bondad, ¿sí? Que no se aparten de usted la misericordia y la verdad. Téngalas atadas a su cuello, como un recordatorio, ¿sí? Como algo que usted lo mira y dice, esto es por esta razón, ¿sí? Esto yo lo tengo aquí, porque mire, uno va a ser ofendido y va a ser de pronto, digamos, ofendido y ¿cómo se puede decir? Desilusionado
¿sí? En muchas formas, por personas, por circunstancias, y usted puede encontrar razones para reaccionar de distintas maneras, ¿sí? Cuando usted dice, tengo cercano a mí el amor y la verdad, usted está diciendo, bueno, yo quisiera reaccionar de esta manera, quisiera mandar todo a la porra, quisiera mandar todo a que se acabe, pero no lo hago porque la palabra me dice que tenga atada a mi cuello la misericordia que como recordatorio usted sabe que el Señor ha hecho con usted y que por ende usted va a hacer. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando dice escríbelas en la tabla de tu corazón se refiere grábatelos en la mente, ¿sí? Hay cosas que es bueno que usted las tenga grabadas en la mente porque las circunstancias de nuestra vida aparecen repentinamente y muy seguramente las más graves o las más inesperadas usted no va a tener tiempo de ir a consultar muchas veces, ni de ir a ver como los abogados el código, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a la palabra, pero si usted la tiene en la mente, es como un arma que usted tiene, ¿sí? Para sacar cuando lo necesite. Entonces haga también el ejercicio, ¿sí? Aquí nos están dando como parámetros, guárdelos en la mente, escríbelos en lo profundo de tu corazón. Entonces acuérdese que nosotros vivimos cosas que nos hacen reaccionar, ¿sí? Todos los días nosotros tenemos asuntos que nos hacen sacar algo de nosotros, que estén cerca de nosotros las cosas que aquí dice, ¿sí? Guárdelas en su corazón y tendrás el favor y el aprecio de Dios, dice Dios habla hoy. Tendrás el favor y el aprecio de Dios. Tener el favor de Dios es una cosa, pero tener el aprecio de Dios yo creo que es algo más grande y más profundo. Cuando uno aprecia a alguien, uno hace lo que sea, ¿sí? Por la persona. Cuando uno aprecia a alguien, uno está de su lado a pesar de cualquier cosa, ¿sí? Entonces el favor y el aprecio van a ir con nosotros porque es como decir, me agrada tu manera de vivir. Sabe que la gente se junta con los que son afines, ¿sí o no? Uno se junta, por ejemplo, con la gente, si un músico es músico, se junta con la gente que conoce de música, que le gusta la música, que habla de música. Si alguien es, no sé, alguna otra tarea, constructor, se rodea de gente que tiene eso, que sabe del tema, ¿sí? Por la misma inercia. Entonces, si nosotros guardamos estos mandatos y al Señor, el Señor ve que nuestra forma de vivir es afín a la de Él, ¿sí? Porque nosotros hemos elegido usar su técnica, es como que hacemos sociedad con el Señor y con todos los que hagan lo mismo, ¿sí? Por eso uno se entiende. Cuando uno, por ejemplo, es espiritual, se entiende con los espirituales. Cuando uno no es espiritual y se junta con alguien carnal, uno siente rechazo. No, yo no sé, a veces, no sé si les ha pasado en su proceso de conversión al Señor, que antes se juntaba con algunas personas y se sentía súper bien. Luego, cuando vuelve a juntarse con esas personas, ya habiendo conocido del Señor, es como si le quedara grande un zapato, ¿sí? Como que no le encaja. ¿Por qué? Porque ya no son afines. Entonces, la afinidad, y esto que dice aquí, el favor y el aprecio de Dios viene cuando nosotros somos afines al estilo de vida de Él. No quiere decir que Él no nos ame si no tenemos su estilo, ¿sí? Porque ya lo hablamos la semana pasada, ese es otro tema. Pero Él se pega, es como decir, hacemos sociedad con los que hacemos las mismas cosas. Dice, el aprecio de Dios y de los hombres. Acá dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y por acá dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Lograrás una buena reputación. Mire, hay muchas cosas, muchos cambios que nosotros debemos hacer, porque a veces nosotros mismos nos planteamos
la forma en la que queremos que nos traten. ¿Sabe cómo es eso? O sea, no sé los que están en el grupo de teatro si recuerdan lo que decía el profe, que él se sintió chiquitico cuando él empezó a hablar de una manera como muy casual, y le dicen, ay, él es el sociólogo, él es el no sé qué, y como que su forma de relacionarse no coincidía con lo que las personas con las que estaba tratando esperaban de ese profesional de determinada materia. ¿Me hago entender? Nosotros somos hijos del Señor, nosotros se supone que vamos a ser respetables. ¿Cómo es que dice un pasaje? Fuiste honorable, dice la palabra, que seamos honorables, pero es que eso depende también de nosotros. Si usted llega diciéndole, como decía el pastor Álvaro Andrés en una prédica, si usted llega el 24 y 31 de diciembre y dice, no, yo soy hijo de Dios, yo voy a evangelizar, entonces les hace la oración completa de fe y luego a la par se pone dulce Jesús mío, o sea, no es coherente, ¿sí? Es como que el respeto que de pronto la gente le iba a tener se cae, ¿sí? Lo mismo ocurre con todo lo que usted haga. Entonces, cuando usted se presente delante de la gente, acuérdese quién es usted, ¿sí? Para que usted actúe en concordancia con eso. Mire, el apóstol Álvaro hablaba el otro día, creo que el sábado en la mañana, acerca de la mentalidad que tenían los esclavos en Israel, ¿sí? Y por qué el Señor permitió que Moisés fuera sacado, porque él hubiese sido uno más, ¿sí? Porque era hijo de una persona normal del pueblo de Israel, fue sacado y fue llevado a vivir en los palacios para que creciera con mentalidad de líder, para que creciera con mentalidad diferente, no apocado, no disminuido, porque el esclavo está acostumbrado a que le dicen tienes que hacer esto y lo tiene que hacer, ¿sí? Pero una persona que se ha criado, digamos, en un contexto distinto, usted le dice, mira, haz esto, y dice, no, ¿yo por qué? Hazlo tú, ¿sí? La diferencia de la mentalidad, y el Señor permitió eso para que con esa mentalidad de Moisés, que tuvo que ser trabajada, por supuesto, y en la prédica el apóstol desarrolla el tema bastante interesante, pero con esa mentalidad él tenía que mover a todo este pueblo, ¿sí? Es decir, imagínense que eran más o menos aproximadamente 2,000 personas, ¿sí? 2 millones de personas a las que Moisés tenía que mover, solamente con la palabra. Si se ha dado cuenta que a veces usted le dice a los hijos, mi hijo haga esto y ni caso le hace, imagínese decirle eso a 2,000 personas. Eso necesita una fuerza de autoridad, una fuerza de palabra, que cuando la gente mire a Moisés diga, esta persona sí nos puede llevar a un lugar. Que a veces se le alborotaban, cierto, pero seguían viendo en él un líder, seguían viendo en él una persona designada por Dios. Entonces, si usted a lo que se relacione llega ahí como que no, somos iguales con los mundanos y no pasa nada y a mí trátenme igualito a usted, no, ¿sí? Se lo llevan por delante, le aseguro que se la montan, pero si usted se para firme con convicción, ni siquiera van a ser capaces de decir nada, ¿sí? Porque eso es así, en los colegios uno tiene que aprender a que no se la monten, ¿sí? Y si usted se ofende ante las cosas que le dicen y le dicen feo y se pone así, los niños que son tan crueles se la montan. Pero si usted se defiende, si usted se para duro y dice no, ¿y qué? Y punto, y es diferente, ¿sí? Esa es la mentalidad, o sea, esa es como la parada que tiene que tener el creyente que ha sido transformado por el Señor. Acuérdese de eso, es decir, cuando usted se sienta menos, cuando usted se sienta que no puede, que no va a poder, que no va a caer bien, porque a veces la gente tiene miedo de no caer bien, a veces la gente tiene que entrar a un grupo, un trabajo nuevo, gente nueva y siente que no va a caer bien, ¿sí? Acuérdese de que confíe en el Señor, ¿sí? Grábese en la mente las cosas que el Señor le ha dicho, de quién es usted, tenga fe y con esa postura usted se gana el aprecio y el favor de las personas, tanto el favor de Dios como el favor de la gente, y lograrás una buena reputación. Por eso es que en algunas ocasiones yo les he dicho que no es coherente que nosotros nos llamemos hijos de Dios, pero que todo el mundo nos lleve por delante,
¿sí? Y que su convicción sea tan débil que dice, no, ese es cristiano, pero pues uno medio le dice, ven y tómate unas copitas y lo hace, ese es chévere, porque así dice la gente, ese es bien, ese es igual que nosotros, dice la gente delante de usted, pero lo que dicen es, ese no tiene convicciones, ese es, no quiero decir, ¿sí? Hay una expresión que le dicen a las personas cuando son muy blandas, ¿sí? Entonces, ese es un blandengue, esa es una persona que no. Entonces lograrás buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, dice la Dios habla hoy, y Él te llevará por el camino correcto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, esa intención de ser obedientes a la técnica, yo no sé lo que vaya a pasar, pero si la palabra me dice que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Si la palabra me dice que dé el diezmo, yo lo hago. Si la palabra me dice que honre a mis padres, pues yo lo voy a hacer. Si la palabra me dice que me sujete a mis pastores, yo lo voy a hacer. ¿Sí? A la parte técnica, esa obediencia va a traer orden a su vida, va a cambiar la mentalidad, ¿sí? Esto no se convierte en una imposición, sino que se vuelve en algo interesante, en cosas que usted quiere alcanzar, que usted quiere probar, ¿sí? Que usted quiere experimentar. Dice la palabra en algún pasaje que no lo tengo, que es de sabios obedecer, ¿sí? Mire que cuando uno habla de sabiduría, habla de inteligencia, más o menos. Y la inteligencia, hoy por hoy, ya no se encasilla en acumular conocimiento. La inteligencia hoy es para los que logran cosas, para los que se logran adaptar a los cambios, para los que se logran enganchar a las nuevas formas y siguen su rumbo, ¿sí? Eso es inteligencia, esa capacidad de crecer, de ensancharse, de ser flexible. Entonces, cuando nosotros somos tercos y no queremos hacer, estamos impidiéndonos a nosotros ampliar esa inteligencia. Es de sabios obedecer la palabra. No es sabio el que tiene el conocimiento, ¿sí? Porque hay mucha gente que... Usted sabe que hay diferentes tipos de inteligencia y uno encuentra gente que es inteligente emocionalmente y hay otra gente que es tonto emocionalmente, ¿sí? Hay gente que es inteligente administrativamente, económicamente, que saben manejar finanzas, pero todo esto se forma, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando usted obedece la palabra. La obediencia ayuda a vivir, ¿sí? Trae inteligencia en muchas áreas de nuestra vida, trae fortaleza a nuestra mente, a nuestras convicciones, ¿sí? Por eso es que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿qué les propone el diablo? Tener la inteligencia que tenía Dios. Pero ellos ven la inteligencia como conocer todo. Pero sí o no que a veces no es bueno, uno dice, ay, ¿yo para qué me metí a buscar esto? Ahora que sé esto, vivo más mal que si no lo supiera. Un ejemplo, me van a operar, ¿sí? Entonces a mí me toca la operación y yo quiero saber cómo es la operación. Usted va y busca, claro, y mira todo el sangrerío y mira cómo le abren. ¿Era inteligente buscar eso? ¿Era inteligente que usted sepa eso? Ahora se va a ir a la cirugía pensando en todas esas cosas que no le aportan, que lo único que van a hacer es disminuirlo, que lo van a hacer ir con miedo. Hay muchas cosas del conocimiento que lo único que hacen es hacernos tropezar. Hay cosas que usted, por eso es que dicen el que busca encuentra. A veces usted encuentra cosas que no había querido encontrar, que le quitan la paz, que le quitan la tranquilidad. Eso les pasó a Adán y Eva. Sí, encontraron que estaban desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos, pero ahora tenían vergüenza, tenían temores, se querían tapar y perdieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque no supieron vivir como la instrucción que les dio el Señor. Les dijo, coman de todo, pónganle nombres a los animalitos, disfruten, ¿sí? Pásenla chévere, ningún animal se los va a comer porque ustedes van a enseñorear, creo que dice, y van a administrar esto, ¿sí? Entonces ellos
fácilmente convivían con esos animales, solamente no hagan esto. Y entonces así son los mandamientos del Señor. El Señor nos dice: ten en cuenta esto, no te fíes de tu propia opinión, en la multitud del consejo está la sabiduría. Por ejemplo, cuando usted vaya a hacer algo que es determinante, busque el consejo, y todas las cosas que el Señor le dice, y usted terco va y dice: no, yo de ese fruto, de eso que me dijeron que no haga, hago. Entonces usted en su forma de experimentar, de probar, de conocer nuevas cosas, lo que está poniéndose es tropiezos. ¿A qué? A vivir más tranquilo, ¿sí? A vivir con lo que en realidad le aporta, saber vivir. Hay muchas cosas que nos complican a nosotros la vida, ¿sí? Pero recuerde eso, recuerde que en la palabra hay profundidad y ciencia. Eso lo dice en un pasaje, no sé cuál, que el pastor Álvaro Andrés lo mencionaba esta mañana en la predicación. Y si nosotros tenemos eso, nos inspiramos a querer profundizar. Cuando usted entiende eso, dice: no, yo me voy a comportar como dice la palabra. Yo quiero ver el resultado de ese comportamiento, ¿sí? Entonces ya el creyente deja de estar vigilado, ¿sí? El creyente deja de hacer las cosas a escondidas, por ejemplo, sobre todo en las juventudes. Pasa mucho eso, pero en todos, ¿sí? Uno mira adultos que enrumbadísimos, enfiestadísimos, viviendo la vida igual que los mundanos, y muchas otras cosas más, ¿sí? Que son en la casa. Usted sabe que hay muchas cosas que se quedan en la casa. Las discusiones, por ejemplo, no es lo mismo no debería ser lo mismo una discusión de un mundano que la discusión de un creyente, pero a veces las discusiones familiares son iguales como las de los mismos mundanos, el sartén ahí, la chancla volando, ¿sí? Tratándose horrible, incoherente a lo que se espera del que es creyente, del que es hijo de Dios. Entonces, coja esa palabra, átela a su cuello, colóquela como un recordatorio. Yo tengo estas cositas, no por idolatría, ¿sí? Porque mucha gente dirá: ay, la cruz. Nosotros no usamos cruz. Incierto, porque pues usted sabe, ¿no?, la distinción entre los católicos y los mundanos, pero a mí esto me recuerda de la misericordia del Señor, para que se tranquilicen un poco con el tema de mis cruces, ¿sí? Como un recordatorio, ¿sí? Y no pasa nada, simplemente aprenda a vivir como la palabra del Señor dice, ¿sí? No como la gente dice, porque la gente dice muchas cosas. Y mire lo que pasó ayer, ¿no? Ustedes, los que estuvieron ayer, se dieron cuenta que me sacaron de onda en la predicación. Me tocó terminar rápido porque yo estaba tratando de concentrarme, y había un fulano ahí que estaba borracho y me hacía caras, y entonces la gente alrededor se incomodaba y se me olvidó lo que les iba a decir. Espérense. A ver. Espéreme. ¿En qué es que íbamos? No, sí, pero antes del borracho. ¿Qué? No, se me olvidó. A ver, espérenme, recapitulo. Entonces, estábamos diciendo que... Perdónenme, yo soy así, me distraigo con ver pasar una mosca, y por aquí hay dos moscas. Sí, pero ¿por qué traigo el tema del Señor? No. Sí, pero no era eso. Lo siento mucho, para la próxima. Pero es que hay dos moscas volando, entonces me distrae. Mentira. Entonces, el asunto aquí es que usted tenga en cuenta las cosas que el Señor hace. Si ya me acuerdo, ya les digo en otra predicación. Que usted aprenda a vivir, aprenda a relacionarse, aprenda a encontrarle el gusto a esto. ¿Me hago entender? ¿Cuándo? Cuando usted ve los resultados. Use la parte técnica, porque a veces la fe no es suficiente. A veces la razón nuestra nos va a decir: no, pero yo no creo que si hago eso me va a pasar esto,
¿sí? Alguno dirá, estoy poniendo ejemplos, alguno dirá, no, yo cómo voy a ir a dar plata ya, que yo no les estoy pidiendo, ni vengan aquí, ¿sí? Ya de una vez les digo, yo no estoy pidiendo ni nada, pero usted dirá por allá alguno, es un ejemplo de muchos, no, yo cómo voy a ir a poner allá si estoy endeudado. La parte técnica dice que si tú vas y pones, el Señor te va a organizar tus finanzas, o sea, esa es la parte técnica. La parte racional nos va a decir cualquier otra cosa, ¿sí? La parte racional te lleva por otro camino, ¿sí? Entonces deje de buscar lo que no se le ha perdido, por ejemplo. Deje de escuchar a veces cosas que aparentemente son Biblia y que a veces confunden, porque yo he mirado eso también, ¿sí? Que uno empieza a escuchar una cosa, otra cosa, y luego uno recolecta información que no sabe ni de dónde, pero que en realidad está en la palabra. Entonces ate a su cuello, colóquelas en la tabla de su corazón, las cosas que tienen que ser, ¿sí? La gente le va a decir cómo vivir. Ya me acordé. El Señor acá me decía, algo decíamos y decía algo así como que, porque le pedían que guarde silencio, ¿no? Entonces, no, que con amor. O sea, la gente a nosotros nos juzga y nos exige una forma de actuar, supuestamente. Sí, no, con amor. Como llego allá a la iglesia y me mandan a callar. No, es que aquí hay un orden, aquí hay una disciplina, ¿sí? Y nosotros nos regimos según lo que dice la palabra, y los mundanos siempre critican que si nosotros tenemos carácter, y no es que eres cristiano, y no es que, ¿y por qué no haces las cosas con amor? Porque quieren que uno sea un blandengue y que no tiene carácter, ¿sí? Y entonces acá el Señor decía, usted no, el Señor que estaba ahí, que acá todavía, porque estaba sentadito por ahí, decía, no, que y el amor, ¿dónde está? Porque pues yo, por favor, guardemos silencio, ¿no? Yo tratando de mantener, no, total que fue un caos, terminé 20 minutos nomás de predicación, pero la gente juzga así. Y la gente, cuando nosotros somos creyentes, peor, nos pide una forma de comportarnos, para bien o para mal. Ya sea, y vas a ir a fiesta y tú no es que eres cristiano, o al revés, tú eres cristiano, pero tú eres de los chéveres, tú eres de los que sí, y miran y juzgan y plantean una forma de cómo les gustaría a ellos. Pero aquí el asunto es cómo le gustaría al Señor, que tu vida y mi vida sea de satisfacción para el Señor, ¿sí? Y por ende para usted, porque usted cuando satisface ese gusto, porque aquí dice, en esta versión dice el aprecio, no se refiere al amor. O sea, cuando aquí dice al aprecio, no se refiere, aquí está en la Dios habla hoy, ¿no? Dice, y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. No se refiere al aprecio de amar, porque Él ya nos ama, sino al aprecio de apreciar, de decir qué importante esa forma de vida. ¿Sí? Usted sabe que en Instagram uno sigue a los que uno considera interesantes. A los que no considera interesantes yo no los sigo. Y se ha ofendido mucha gente, pero porque uno no quiere ver en la información cosas que uno no quiere ver. Pero hay vidas que se vuelven dignas de apreciar, me hago entender, que uno dice, ve qué bacano esto, qué bacano cómo hacen esto. Bueno, nuestra vida debe estar destinada a eso. Cuando entendemos la palabra, esas dos moscas me tienen, vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por tu presencia. Permíteme bendecir a los ofrendadores, diezmadores, a las personas que ponen sus tributos en tu altar. Bendigo, Señor, estos tributos y la fe de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos pactos, ¿no? Los que quieran poner los pactos delante del Señor. Gracias, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo que te honra, Señor, con su fe, con sus bienes. Que pactan contigo, Señor, que te piden una respuesta, que de lo recibido de tu mano te dan, Señor.
Yo bendigo, Señor, a tus hijos. Presentamos, Señor, estos pactos delante de ti. Cada petición, Señor, la ponemos en el altar de tu amor, para que tú obres con poder, Señor. Trae respuesta, Señor, a la fe de tu pueblo. Que sea tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, en cada uno de tus hijos, Señor. Que se encienda, Señor, fuego en este clamor y que suba como incienso de olor grato, Señor, a ti. Yo bendigo, Señor. Inclina tu oído, Señor, al clamor de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia. Venimos delante de ti a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a que nuestra vida te glorifique a ti. Queremos ser embajadores, Señor, de tu nombre. Mostrar que somos tus hijos, Señor. Llena, Señor, cada vaso. Tu hermosura y santidad. Quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te
Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si escuchamos al Señor nuestro Dios y cumplimos fielmente sus mandamientos, tú, Señor, nos pondrás por encima de todas las naciones de la tierra, Señor. Hoy queremos esforzarnos, Señor, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida te glorifique a ti. Gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Síguete moviendo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.